Después de que mi esposa y sus hermanas abandonaran a su padre, en la lectura de su testamento ellas se quedaron con su empresa multimillonaria. Yo fui la única persona que cuidó de él. A mí me tocó la granja ruinosa. Mi esposa se burló de mí, deberías haberlo cuidado mejor. Entonces el abogado dijo, en realidad. Mi esposa se puso pálida con lo que vino después. El abogado se aclaró la garganta, miró a mi esposa, Charlotte, al otro lado de la mesa y dijo, en realidad, hay un segundo documento. Ella se rió. De verdad se rió. De la manera en que te ríes cuando piensas que algo es una broma que está a punto de favorecerte. Sus hermanas también se rieron. Rená y Diane, sentadas a cada lado de ella como sujetalibros a juego, ambas vestidas de un negro fúnebre que claramente ya habían usado una vez esa semana, y que luego mantuvieron para la lectura porque, ¿para qué molestarse en cambiarse cuando estás tan segura de que el dinero ya es tuyo? Observé el rostro de Charlotte. 44 años, todavía hermosa de una manera que a veces te hacía olvidar lo que había debajo. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa de conferencias y ya estaba redecorando mentalmente cualquier oficina desde la que planeaba dirigir Delany Agricultural Solutions. Podía verlo en sus ojos. Esa particular clase de calma que una persona adquiere cuando cree que ya ha ganado. El abogado, su nombre era Warren Holt, de cabello plateado, sin prisa, el tipo de hombre que había estado sentado en salas como esta durante 30 años y no tenía paciencia para el teatro. Dejó que el silencio se asentara exactamente el tiempo que necesitaba. Luego, deslizó una segunda carpeta sobre la mesa y la risa de Charlotte se detuvo. Mi nombre es Gavin Mercer. Tengo 45 años. Administro desarrollo de terrenos y propiedades inmobiliarias desde Nashville, Tennessee. Y durante los 4 años antes de que Harold Delany muriera, fui la única persona que se presentó. Pónganse cómodos. Dejen un comentario, denle al botón de me gusta y suscríbanse porque van a querer escuchar cada una de las palabras que vienen a continuación. Confíen en mí en eso. Permítanme empezar desde el principio. Conocí a Charlotte Delany en una subasta de propiedades en Franklin, Tennessee. El otoño en que ella tenía 32 años. Su padre, Harold, tenía una parcela de tierra adyacente a un trato que yo estaba negociando, y ella había venido en su nombre para observar, no para pujar, no para negociar, solo para observar, lo cual, en retrospectiva, era exactamente el tipo de cosa que Charlotte hacía. Se posicionaba cerca de las cosas de valor sin llegar a ensuciarse las manos. Quedé encantado, genuinamente, completamente encantado. Era aguda y divertida, y tenía esta expresión cuando escuchaba que te hacía sentir que lo que decías importaba. Más tarde descubrí que era una técnica, no una personalidad. Pero a los 37, yo era lo suficientemente mayor para saber que no debía y lo suficientemente joven para seguir ignorándolo. Nos casamos 14 meses después en una pequeña ceremonia en Brentwood. Harold Delany la acompañó al altar. Me estrechó la mano después, la sostuvo con las dos suyas y dijo, pareces un hombre estable, Gavin. Pensé que era un cumplido. Mirando hacia atrás, creo que fue una advertencia. Harold estaba tratando de decirme algo sobre lo que estaba heredando. Harold dirigía Delany Agricultural Solutions, un negocio familiar que había construido durante 4 décadas a partir de una única tienda de suministros de alimentos en el condado de Dixon. Para cuando entré en la familia, se había convertido en una operación de distribución completa, fertilizantes, contratos de suministro de semillas, arrendamiento de equipos agrícolas, sirviendo a clientes agrícolas en todo el centro de Tennessee hasta Kentucky. No era llamativo. No era el tipo de cosa que aparece en la sección de negocios de la Crónica de Nashville, pero era silenciosa y constantemente valioso. Harold era el tipo de hombre que construía cosas de la misma manera que hacía todo lo demás, sin hacer ruido al respecto. Charlotte y sus hermanas, Rená, la mayor con 49 años, y Diane, con 41, habían crecido viendo a Harold trabajar, y en algún momento decidieron colectivamente que la recompensa por presenciar el esfuerzo era la misma que hacer el esfuerzo realmente. Trataban el negocio como una herencia que ya se les debía. Discrepaban constantemente sobre quién debería dirigirlo finalmente, lo que significaba que ninguna de ellas dirigía ninguna parte de él. Harold mantenía las cosas en marcha él mismo con un pequeño personal que le había sido leal durante años.
Las hijas visitaban en los días festivos, a veces ni siquiera entonces, y luego Harold enfermó. Fue en la primavera de nuestro 6º año de matrimonio cuando llegó el diagnóstico: insuficiencia cardíaca congestiva complicada por una diabetes en etapa temprana que había estado manejando mal durante años. Su cardiólogo en Nashville lo sentó y usó la palabra progresivo, que en medicina rara vez es el buen tipo de progreso. Charlotte me llamó desde el estacionamiento de esa cita. Estaba tranquila de una manera que ahora reconozco como la calma de alguien que ya está calculando las matemáticas en lugar de sentir el duelo. El corazón de papá está mal, dijo. Va a necesitar ayuda. Esperé a que dijera qué tipo de ayuda iba a darle. Creo que deberíamos mirar opciones de cuidado, dijo en su lugar. Tal vez una instalación, algo con personal médico en el lugar. Harold tenía 68 años. Vivía solo en la propiedad familiar, 40 acres en el condado de Williamson, una granja desgastada en la que había vivido durante 35 años, un granero, un estanque y un camino de tierra que serpenteaba un cuarto de milla desde la ruta del condado hasta su puerta principal. No era el tipo de hombre que iba a instalaciones. Conduje hasta allí ese jueves, no le pregunté a Charlotte, simplemente fui. Harold estaba en el porche cuando llegué, sentado en la misma mecedora de madera que había tenido allí desde que lo conocía. Se veía más delgado que la última vez que lo había visto, y la última vez que lo había visto fue 4 meses antes en el Día de Acción de Gracias, al que ninguna de sus hijas había asistido porque Rena y Diane tenían algún conflicto sobre dónde debería celebrarse la festividad. Y Charlotte se puso del lado del argumento que era menos inconveniente para ella. Harold había comido la cena de Acción de Gracias solo. No lo supe hasta que me lo dijo ese jueves. Lo mencionó de la manera en que los hombres de su generación mencionan las cosas que duelen. Casualmente, brevemente, pasando de ello antes de que pudieras convertirlo en algo que tuviera que sentir. Había preparado una pechuga de pavo y comido en la mesa de la cocina mientras veía el fútbol. Dijo que no había estado tan mal. Me senté en ese porche durante 3 horas. Hablamos de la propiedad, del negocio, de los vecinos de al lado que seguían dejando que su valla se estropeara. No hablamos de su condición cardíaca directamente, pero lo observé moverse. Observé cómo se levantaba de la silla con ambas manos en los reposabrazos. Observé la forma en que respiraba después de caminar hasta la barandilla y volver. Entendí lo que estaba viendo. Cuando llegué a casa, Charlotte estaba en una llamada con Rena. Podía oír sus voces desde la cocina, intercambiando ideas para el cuidado de Harold, como si estuvieran planeando una renovación que no harían ellas mismas. Una enfermera de día, tal vez un seguimiento por teléfono, visitas de fin de semana cuando no fuera demasiada molestia. Me senté en la mesa de la cocina y tomé una decisión. No una decisión de enojo. Ni siquiera una particularmente dramática, solo una decisión silenciosa. Del tipo que tomas cuando entiendes que algo debe hacerse y eres la única persona en la habitación que lo va a hacer. Iba a cuidar de Harold Delany. El acuerdo al que llegué con Harold tardó unas 2 semanas en establecerse. Empecé a conducir hasta la granja 2 veces por semana, luego 3, luego 4. Gestioné su horario de medicación después de que quedó claro que se estaba saltando dosis porque los frascos eran confusos y no quería molestar a nadie haciendo preguntas. Organicé sus recetas en uno de esos pastilleros semanales y me senté con él las primeras 3 semanas hasta que la rutina quedó sólidamente en su cabeza. Coordiné con su cardióloga, la doctora Patricia Nosu en Vanderbilt, quien me dijo en nuestra primera conversación, y no estoy parafraseando: señor Mercer, usted es el primer miembro de la familia que me ha hecho una pregunta específica sobre la condición de este paciente. Lo dijo sin juzgar, solo como un hecho. Me quedé con ese hecho por un tiempo. Llevé a Harold a sus citas. A cada cita, cardíaca, de endocrinología, al especialista vascular que agregaron en el 2º año. No le gustaban las salas de espera, pero le gustaba tener compañía. Así que, llevaba café de un lugar en la 96 que él decía que lo hacía del color correcto, y nos sentábamos a hablar mientras esperábamos a que lo llamaran. Me contó sobre su infancia en el condado de Humphreys, sobre su esposa, Loretta, que murió cuando las chicas eran adolescentes. Sobre el verano en que casi vendió el negocio y lo que le hizo decidir conservarlo. Charlotte sabía que estaba haciendo estos viajes. Nunca preguntó por ellos con verdadero detalle. A veces decía: ¿cómo está papá?
En el mismo tono que usarías para preguntar por un coche que hace un ruido. Preocupación en tiempo presente, sin compromiso de seguimiento. Rena lo visitó 2 veces en el primer año de la enfermedad de Harold. Ambas veces se quedó menos de 2 horas y pasó la mayor parte del tiempo hablando con Harold sobre el negocio, específicamente sobre cuáles de sus ideas para expandir la operación él no había implementado. Harold escuchaba cortésmente y no estaba de acuerdo con nada. Diane lo visitó una vez, condujo desde su casa en Murfreesboro, trajo una cacerola que Harold no comió porque tenía un ingrediente al que le había dicho 2 veces que era alérgico. Se quedó a cenar de todos modos y se fue a las 8. No les cuento esto para parecer un héroe. Se lo cuento porque los hechos son los hechos, y para cuando la historia termine, los van a necesitar. En el segundo año, la salud de Harold declinó constantemente. Tuvo una hospitalización en octubre, 3 días en Vanderbilt después de que su cardióloga decidiera que su retención de líquidos se había vuelto peligrosa. Estuve en el hospital la primera noche antes de que Charlotte siquiera llamara a Rena y Diane para decírselo. Dormí en una silla de la sala de espera. Charlotte llegó la segunda noche, se quedó 4 horas y se fue para llegar a una cena que había planeado. Durante esa hospitalización, Harold y yo tuvimos una conversación en la quietud de su habitación de hospital en la segunda noche que he pensado casi todos los días desde entonces. Estaba sentado en la cama, más delgado de lo que había estado 6 meses antes, del tipo de delgadez que no se recupera. La habitación tenía el zumbido particular del equipo hospitalario y el sonido de las enfermeras cambiando de turno en el pasillo. Me miró durante un largo momento. Y Harold no era un hombre que te mirara sin querer decir algo. Gavin, dijo, sabes, veo lo que estás haciendo. Le dije que no estaba haciendo nada que él no haría por su propia familia. Él asintió lentamente. Eso es exactamente lo que quiero decir. Estuvo en silencio por un momento. ¿Mis hijas? Se detuvo, comenzó de nuevo. Las amo. Quiero que sepas eso. Pero el amor y el carácter no son la misma cosa. Un hombre puede amar a personas que lo decepcionan. Dejó que eso se asentara. He estado pensando en lo que quiero dejar atrás, no solo el dinero, el significado. No dije nada porque entendí que esta no era una conversación que necesitara mi aporte. Esto era Harold diciéndome algo. Voy a necesitar que confíes en mí, dijo, en que estoy prestando atención. No lo discutimos de nuevo, pero tampoco lo olvidé. Para el tercer año, Harold necesitaba ayuda en la granja que iba más allá de lo que yo podía proporcionar con visitas. Necesitaba a alguien allí de manera más consistente. Contraté a una cuidadora diurna, una mujer llamada Beverly, que venía desde Fairview 3 mañanas a la semana, y yo cubrí el costo. No le dije a Charlotte lo que me estaba costando el acuerdo. Ella no preguntó. Quiero ser preciso sobre cómo fueron esos años porque la precisión importa. Mantuve la propiedad de Harold. La granja era vieja, construida en 1961. La casa de los padres de Harold antes de ser suya. Y tenía la dignidad específica de algo que nunca había sido actualizado porque al hombre que vivía dentro no le importaban las actualizaciones. Le importaba que el porche estuviera sólido. Le importaba que el techo aguantara. Arreglé la barandilla del porche el verano del segundo año, reemplacé 2 secciones de valla a lo largo del pasto sur, hice que reemplazaran el calentador de agua cuando falló en enero del tercer año porque resultó que estaba allí cuando se estropeó. Y Harold no iba a llamar a nadie por ello. Me encargué de su correspondencia comercial cuando sus ojos comenzaron a dificultarle la lectura. Él dictaba, yo escribía, lo enviábamos. Su personal, 6 personas que habían estado con él entre 8 y 20 años, me conocían por mi nombre. Estuve allí el día que me llamó en diciembre del tercer año y dijo, Gavin, necesito hablar con Warren Holt. Warren Holt era el abogado de Harold. Lo había sido durante 20 años. Llevé a Harold a la oficina de Warren en Franklin un martes por la mañana. Harold entró solo. Esperé en la sala de recepción durante 1 hora y 40 minutos, leyendo una revista de la que no asimilé nada. Cuando Harold salió, parecía tranquilo. No aliviado, exactamente. Tranquilo, como si algo que necesitaba ser enderezado se hubiera enderezado. De acuerdo,
dijo cuando se sentó en el asiento del pasajero de mi camioneta. Vamos a almorzar. Comimos en un lugar de barbacoa en la avenida Colia al que Harold había estado yendo desde la década de 1980. Comió cerdo desmenuzado y té dulce. Me contó una historia sobre un trato de ganado que hizo en 1994 que casi lo llevó a la bancarrota y por qué lo consideraba lo mejor que le había pasado a su negocio por lo que le enseñó. Nunca me dijo lo que había discutido con Warren Holt. Nunca pregunté. Eso fue probablemente lo más importante que nunca hice. Harold Delany murió un jueves por la mañana en marzo en su propia casa, en el mismo dormitorio en el que había dormido durante 35 años. Yo estaba allí. Beverly estaba allí. Sus hijas no. Llegaron esa tarde. Renee llegó primero, luego Diane, luego Charlotte, a quien había llamado a las 7 de esa mañana y que apareció a la 1:15. No voy a editorializar sobre eso. Los hechos hablan por sí solos. Las tres se movieron por la granja de la manera en que la gente se mueve por un lugar que está catalogando en lugar de lamentando. Lo observé, y lo entendí, y no dije nada porque Harold se había ido, y nada de lo que dijera iba a cambiar qué tipo de mujeres eran sus hijas. El funeral fue 5 días después en una iglesia en Dixon a la que Harold había asistido durante 40 años. Su personal vino, sus vecinos vinieron. Gente condujo desde 2 condados para estar allí. Harold Delany había sido un hombre que trataba bien a la gente, y mucha gente lo sabía. Charlotte se quedó en la recepción después luciendo el papel. Era buena luciendo el papel. Recibió condolencias con la expresión justa. Habló de su padre con el calor suficiente para pasar por alguien que lo había conocido bien. De pie a su lado, pensé en todos los jueves que había conducido por ese camino de tierra hasta la granja, todas las salas de espera, todos los frascos de recetas, todas las conversaciones en ese porche, todas las veces que Harold me había mirado y dicho cosas que no le decía a nadie más. Pensé en lo que me había dicho en esa habitación de hospital. Estoy prestando atención. Y esperé. La lectura del testamento se fijó para 2 semanas después del funeral. La oficina de Warren Holt en Franklin un miércoles por la mañana. Llegué temprano. Charlotte, Renee y Diane llegaron juntas, habiendo coordinado aparentemente su entrada de la misma manera que coordinaban la mayoría de las cosas, luciendo unidas mientras en realidad eran 3 agendas separadas vistiendo el mismo atuendo. Esperaban una formalidad. Eso estaba claro. La forma en que Renee se acomodó en su silla. La forma en que Diane seguía mirando su teléfono. La forma en que Charlotte llevaba la expresión que usaba cuando ya sabía cómo iba a ir algo. Warren Holt abrió una carpeta y comenzó con los asuntos sencillos. Las cuentas personales de Harold, sus inversiones de jubilación, algo de efectivo y ahorros que tenía fuera del negocio. Estos se dividieron en 3 partes entre sus hijas, y las 3 intercambiaron miradas de satisfacción apropiada. Luego, Warren llegó al activo principal, Delany Agricultural Solutions. El negocio que Harold había pasado 40 años construyendo, la propiedad, los contratos, el equipo, el personal, el nombre, todo. Charlotte se enderezó ligeramente. Warren dijo que, según los términos del testamento, el negocio y todos los activos asociados pasarían a sus 3 hijas, Charlotte, Renee y Diane, en porciones iguales. La habitación exhaló. Charlotte realmente sonrió. Fue una sonrisa real. Del tipo que no puedes fingir del todo. Del tipo que llega cuando has estado esperando algo y aterriza exactamente donde esperabas. Renee ya estaba mirando a Diane. Algo sin palabras pasaba entre ellas sobre cualquier acuerdo que hubieran estado planeando desde el diagnóstico de Harold. Y entonces Warren se aclaró la garganta. «Ay», dijo, «un segundo documento». La sonrisa de Charlotte se mantuvo por un momento. Podías verla diciéndose a sí misma que esto era una formalidad, alguna cláusula adicional, una nota fiscal. Warren abrió la segunda carpeta. Hace 4 años, Harold ejecutó un instrumento secundario con mi oficina. Una cesión de propiedad separada de su patrimonio, y por lo tanto, no sujeta a las disposiciones estándar del testamento. La voz de Warren era exactamente la misma de siempre, sin prisa, precisa. Era un hombre que entendía que las palabras harían su propio trabajo si las dejabas. La propiedad de la granja,
41 acres en el condado de Williamson, incluyendo la residencia, estructuras, estanque y todo el terreno asociado, fue asignada a su yerno, Gavin Mercer, en reconocimiento a los servicios prestados y el cuidado proporcionado. La habitación se quedó tan silenciosa que pude oír el aire acondicionado. Warren continuó: el señor Delany ejecutó esta cesión como una transferencia en vida, separada del patrimonio. Se convirtió en propiedad del señor Mercer en el momento de la muerte del señor Delany. La cesión está notariada, archivada en el registro de escrituras del condado de Williamson y no tiene condiciones. Levantó la vista de la carpeta. Me miró. Señor Mercer, la granja es suya. Charlotte se giró para mirarme. Y esto es lo que quiero que entiendan porque importa. La expresión en su rostro no era de duelo. Ni siquiera era de ira. Todavía no. Era la mirada específica de alguien recalculando. Alguien que ha estado seguro de un número y de repente entiende que el número estaba equivocado. Rená habló primero: debe haber un error. Warren la miró con la paciencia de un hombre que había visto esta reacción antes. No hay ningún error, señora Harlow. Este documento fue ejecutado por su padre en plena capacidad, atestiguado, notariado y registrado en el condado hace 4 años. No está sujeto a impugnación sobre la base del patrimonio. Le dejó una granja a ese hombre, dijo Diane. No era una pregunta. La particular monotonía de alguien que dice algo que no puede absorber. Me dejó la tierra, dije, y mantuve mi voz exactamente como Harold la habría mantenido, tranquila, sin acaloramiento. Charlotte encontró su voz. Luego me miró al otro lado de esa mesa con algo en sus ojos que había pasado 14 años tratando de no ver claramente y dijo: ¿la granja? ¿Te quedaste con la granja ruinosa? Dejó que eso se asentara por un momento y luego dijo: deberías haberlo cuidado mejor. Quiero que se queden con esa frase. 4 años conduciendo por ese camino de tierra. 4 años de frascos de recetas y salas de espera y sillas de hospital y conversaciones en el porche y reparaciones de vallas y correspondencia comercial y el salario de Beverly. 4 años de estar ahí. Deberías haberlo cuidado mejor. Miré a mi esposa, esta mujer con la que había estado casado durante 14 años, y pensé en Harold en esa habitación de hospital. Estoy prestando atención. Y pensé en lo que había dicho sobre que el amor y el carácter no son la misma cosa. Pensé en un martes por la mañana en diciembre cuando Harold me había pedido que lo llevara a Franklin y yo no había preguntado por qué. No le dije nada a Charlotte. Me volví hacia Warren Holt y dije: ¿qué necesito firmar? Lo que sucedió en las semanas posteriores a esa lectura es algo que vi desarrollarse de la manera en que ves una tormenta que sabías que se acercaba. Charlotte acudió a su propio abogado. Eso era de esperar. Su abogado revisó el documento de cesión, revisó el archivo en el registro de escrituras, revisó la impecable documentación de Warren y llamó a Charlotte con una conversación de la que solo conozco la forma por lo que Charlotte me contó más tarde, que fue esto. Él dijo: papá lo hizo irrefutable. Porque Harold Delany no había estado en el negocio de las escrituras durante 40 años sin entender lo que significaba irrefutable. Rená contrató a un abogado litigante en Nashville. Ese abogado envió 2 cartas a la oficina de Warren Holt. Las respuestas de Warren a ambas fueron exhaustivas, breves y claramente escritas por un hombre que no estaba preocupado. La cesión se había ejecutado y registrado 4 años antes. Harold había sido mentalmente competente. No hubo influencia indebida, ni coacción, nada que impugnar y ningún lugar donde impugnarlo. Ese abogado envió una tercera carta. Warren envió una respuesta que me dijeron que tenía 3 párrafos de largo. No hubo más cartas. Charlotte y yo tuvimos una serie de conversaciones durante ese periodo que no pretenderé que fueron tranquilas. Me dijo que había manipulado a su padre. Le dije que lo había llevado a sus citas con el cardiólogo. Me dijo que me había aprovechado de un anciano. Le dije que había pagado a su cuidadora matutina durante 18 meses sin decírselo porque ella nunca había preguntado cuánto costaba su cuidado. Me dijo que había confiado en mí. Le pedí que fuera específica sobre lo que quería decir con eso, dado que la confianza es una práctica, no un sentimiento. Se fue a casa de Rená en Brentwood 2 días después de esa conversación. Tomó lo que necesitaba y se fue.
Me senté en la casa que habíamos compartido durante 14 años y pensé en la granja de Harold y en lo que significaba que me la hubiera dado a mí. No el negocio. El negocio era para sus hijas, lo cual era justo y correcto y exactamente el tipo de disposición que un hombre hace cuando ama a sus hijos a pesar de sus fracasos. Pero la granja, 35 años de su vida, el porche donde se había sentado en esa mecedora de madera todas las tardes, la cocina donde había comido la cena de acción de gracias solo. Me había dado eso porque entendía lo que yo le había dado a él, y quería que yo tuviera algo que significara lo mismo a cambio. El proceso de divorcio comenzó unas 6 semanas después. Charlotte había contratado a un bufete que creía que dificultaría las cosas. Fueron minuciosos, caros y, al final, trabajaban en contra de los hechos. Estos eran los hechos. Charlotte y yo habíamos vivido bien con mis ingresos durante 14 años. El dinero que había gastado en el cuidado de Harold, el salario de Beverly, el sistema de organización de recetas que había establecido, los suministros y materiales para el mantenimiento de la propiedad, cada tanque de gasolina de ida y vuelta al condado de Williamson. Lo había documentado, no porque planeara usarlo, sino porque soy un gestor de desarrollo de terrenos y propiedades, y la documentación es lo que hago. Nunca en mi vida profesional he dejado una transacción sin documentar. Ese hábito no se apaga en casa. Mi abogada, una mujer llamada Sandra Tate, que practicaba derecho de familia en un bufete en la avenida Charlotte y a quien me remitió alguien de mi total confianza, miró esos registros, me miró y dijo, Gavin, ¿sabías que estabas construyendo un caso? Le dije que no. Le dije que solo estaba haciendo lo que siempre hacía. Bueno, dijo ella, puede que Harold lo supiera. Lo que estoy a punto de contarles, se lo he contado a muy pocas personas porque no soy un hombre al que le guste discutir sus asuntos privados, pero esta historia no está completa sin ello. Y si han estado escuchando hasta ahora, se han ganado toda la verdad. 3 meses después de la lectura del testamento, Warren Holt me llamó a su oficina para lo que dijo que era un asunto rutinario posterior al patrimonio. Conduje a Franklin un martes por la mañana, el mismo trayecto que había hecho con Harold 4 años antes. Y me senté frente al escritorio de Warren, y me dijo que había una carta. Harold la había escrito en diciembre. Después de su visita a la oficina de Warren, la había sellado e instruido a Warren que no la compartiera hasta 60 días después de la lectura. Warren la deslizó sobre el escritorio. La letra de Harold estaba en el frente. Mi nombre, nada más. La abrí en el escritorio de Warren porque no confiaba en mí mismo para estar a solas con ella. Harold escribía como hablaba, claro, sin prisas, sin palabras que no estuvieran haciendo un trabajo. Dijo que lamentaba si lo que había hecho causaba problemas en mi matrimonio. Dijo que lo había pensado y había decidido que un hombre que permitiría que la honestidad causara problemas era un hombre con el que probablemente ya sabía que estaba casado. Dijo que esperaba estar equivocado sobre Charlotte. Dijo que sospechaba que no lo estaba. Dijo que la propiedad de la granja, cuando la investigara, valdría algo. No por la casa, que reconoció que era una ruina y no dijo lo contrario, sino por los 41 acres, por donde se encontraba en el condado de Williamson, que había estado cambiando durante años de maneras que Harold había observado y entendido. Dijo que había tenido una conversación con un promotor que conocía en 2019, el año antes de ir a la oficina de Warren, quien le había dicho que la tierra en ese corredor iba a valer considerablemente más de lo que parecía. Dijo que la había hecho tasar discretamente. Nunca les dijo a sus hijas el número porque ya había decidido que ellas no recibirían la tierra. Dijo que el valor tasado en el momento de la carta era de $1.4 millones. Voy a dejar que eso se asiente por un momento, dijo. Y quiero hacerlo bien porque lo escribió 2 veces, como si quisiera asegurarse de que lo entendiera. Estuviste ahí para mí, Gavin. No una vez, no cuando era conveniente, siempre. Un hombre que hace eso merece saber que alguien lo vio. Y luego dijo, yo te vi. Hice que la propiedad fuera tasada de nuevo en la primavera. Los valores de la tierra en el condado de Williamson habían hecho exactamente lo que el amigo promotor de Harold había predicho. Los 41 acres, situados donde estaban, con el acceso que tenían a la ruta del condado y la proximidad al corredor de crecimiento que se había estado expandiendo al sur de Franklin durante años, fueron tasados en $1.9 millones, la granja ruinosa. Así la llamó Charlotte.
Me tomé 3 semanas antes de tomar cualquier decisión. Conducía hasta allí los fines de semana y me sentaba en el porche en la mecedora de Harold y miraba la propiedad. Pensaba en lo que Harold haría con la tierra que le habían dado. Haría lo que había hecho con todo lo que le habían dado. La usaría para construir algo que durara. Llamé a un promotor con el que había trabajado durante años en el mercado de Nashville. Recorrimos la propiedad juntos en una clara mañana de abril. Hablamos de la parcela, el acceso, las proyecciones de crecimiento del condado. Llegamos a un acuerdo que tardó otros 2 meses en finalizarse. La venta se cerró a finales del verano. No les daré la cifra específica porque eso es entre el registro del condado y yo. Les diré que fue muy por encima del valor tasado porque así es como van las negociaciones de tierras cuando sabes lo que estás haciendo y sabes lo que tienes. Usé una parte de lo que recibí para financiar una beca en la Universidad Agrícola de Knoxville a nombre de Harold. No para estudiantes de negocios, para estudiantes de gestión agrícola, porque eso es lo que Harold realmente sabía. Beverly, su cuidadora matutina, recibió una suma que le permitiría jubilarse cuando estuviera lista. Su personal de 6 personas en Delaney Agricultural Solutions recibió cada uno un sobre de mi parte con una carta que decía que Harold había querido que supieran que eran valorados. Eso es exactamente lo que él habría hecho. El resto lo usé para establecer algo que había estado construyendo durante años de todos modos, un fideicomiso de tierras y una operación de desarrollo propios, independientes, a mi nombre, que pudiera dirigir de la manera en que Harold dirigía su negocio, sin ruido, con paciencia. Con el entendimiento de que las únicas cosas que duran son las que se construyen bien. Charlotte se enteró de la venta. Por supuesto que sí. El condado de Williamson no es tan grande como para que una transacción de tierras de ese tamaño pase desapercibida. Recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí que me dijeron que fue enviado desde el teléfono de Elena porque para entonces Charlotte y yo estábamos completamente divorciados y había instrucciones de ambos abogados sobre el contacto directo. El texto decía 3 palabras que no repetiré en su totalidad, pero que equivalían a querer saber cómo era posible. No respondí. No había nada que responder. Me han preguntado qué creo que pretendía Harold cuando entró en la oficina de Warren Holt aquel diciembre. Si sabía lo que le estaba haciendo a su familia, si fue venganza, si fue rencor. No creo que fuera ninguna de esas cosas. Creo que Harold Delaney era un hombre que había pasado 40 años en los negocios, entendiendo que el valor va a donde se gana. Tenía 3 hijas que trataban las cosas que él había construido como derechos adquiridos. Tenía un yerno que se presentaba todos los jueves. Tomó la decisión que toma un hombre práctico cuando ve esos 2 hechos frente a él y se ha quedado sin razones para pretender que son equivalentes. No estaba castigando a Charlotte y sus hermanas. Solo estaba, finalmente, después de demasiados años, siendo honesto sobre lo que significaban sus elecciones. Algunas personas les dirán que debería haber luchado más por el matrimonio, que debería haber confrontado a Charlotte antes sobre la forma en que trató a su padre. Tal vez. No estoy aquí para decirles que tomé todas las decisiones correctas. Pero les diré lo que sé. Cuando estaba sentado en esas salas de espera con Harold, no estaba pensando en obtener una ventaja. No estaba pensando en lo que estaba construyendo. Estaba pensando en un hombre que estaba comiendo la cena de acción de gracias solo y que merecía algo mejor que eso. Todo lo que vino después fue la respuesta de Harold a ese hecho. Él lo vio. Él me vio. Esa es la parte a la que sigo volviendo. No la propiedad, no el dinero, no la mirada en el rostro de Charlotte cuando Warren se aclaró la garganta y dijo, segundo documento. A lo que sigo volviendo es a un anciano en una habitación de hospital a las 10:30 de la noche, mirándome con esos ojos firmes y diciendo, sabes, veo lo que estás haciendo. 41 acres y $1.9 millones y un negocio que estoy construyendo a mi propio nombre. Todo eso importa. No voy a pretender que no. Pero lo que importó primero fue un hombre en un porche en una mecedora de madera en un camino de tierra a 1/4 de milla de la ruta del condado que supo que alguien había venido. El resto es simplemente lo que sucede cuando alguien del carácter de Harold Delaney decide poner las cosas en su sitio.